La lección que vamos a considerar en esta mañana le he titulado Un compendio de la fe. Un compendio de la fe. Después de haber considerado específicamente la vida de algunos héroes de la fe y específicamente las cosas que ellos hicieron, ahora el escritor de esta carta concluye las palabras de aliento hacia los hermanos hebreos. En el capítulo 11, versículo 32, empieza diciendo: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El escritor comienza, hermanos, diciendo: pues, ¿qué más puedo decir? Ya hemos visto tantas cosas y hay tantos hombres y mujeres que pudiéramos mencionar. Pero el punto en particular es que, ¿cómo trabaja la fe? ¿Cómo es vivir por fe? Ha quedado ya demostrado a través de todos los ejemplos que hemos visto, menciona el escritor a los hebreos. Así que él hace un resumen o un compendio general de la forma en cómo se vive la fe. Ya no a detalle específicamente uno por uno y las cosas que cada uno hizo en particular, sino que hace un compendio, y podemos ver tres cosas particulares aquí en las cuales se basa, ¿verdad?, este resumen que hace el escritor a los hebreos. Hay un dicho que dice, hermanos, al buen entendedor pocas palabras. Podríamos pasarnos a lo mejor todos considerando los ejemplos de todos estos hombres, ¿verdad?, y muchos más que hay en la Biblia, y tal vez pudiéramos llevarnos hasta años considerando a detalle, estudiando, escudriñando todas las cosas que ellos hicieron. Pero los principios son los mismos, ¿verdad? Es exactamente la misma aplicación de la fe en diferentes formas, en diferentes circunstancias, pero es la misma cosa. Así que, hermanos, quisiera que consideráramos este tema, un resumen, un compendio de lo que es la fe. Las cosas que hasta aquí hemos considerado reiteradamente son suficientes para comprender lo que significa andar por fe. Y algo que nos enseña aquí en esta parte final, el escritor a los hebreos, es particularmente lo siguiente. Una cosa es que por la fe podemos hacer grandes proezas. Así podemos resumir en grandes rasgos, ¿verdad?, con lo que él menciona en la parte final de este capítulo 11, cómo es vivir por fe. Podemos hacer grandes proezas, definitivamente. Dice otra vez el verso 32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, noten ustedes, por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y seguramente hay muchísimas cosas más que pudiera él mencionar que por fe llegaron a ser estos hombres y mujeres que la Escritura registra. En conclusión, hermanos, el autor de esta carta nos dice: miren lo que estas personas hicieron por medio de la fe. El punto es que una persona que no tiene fe, pues no va a hacer nada. Una persona con una fe pequeña, pues hará cosas pequeñas. Pero una persona con una fe grande también hará cosas grandes de la misma manera. Y todos estos hombres y mujeres de fe hicieron grandes proezas. Grandes proezas. ¿Cómo pudieron conquistar reinos? ¿Cómo pudieron tapar bocas de leones? ¿Cómo pusieron en fuga ejércitos extranjeros? Repito, ellos tenían una gran fe en el Señor y por eso fueron capaces de hacer todas estas cosas que en la Escritura se mencionan. Yo me pregunto, hermanos, ¿también nosotros podemos hacer grandes cosas por el Señor? Porque esos ejemplos están escritos para nuestra enseñanza. Era para infundir aliento a los hermanos hebreos,
y a la postre a todos nosotros. Si no hacemos grandes cosas por el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el mal? Bueno, si hemos puesto atención a todo lo que hemos estado aprendiendo a través de la vida de estos hombres y lo que menciona en este resumen final el escritor de los Hebreos, podemos darnos cuenta que el problema sería la falta de fe. Si nosotros no hacemos lo que ellos hacían, y si ellos lo hacían por la fe, entonces quiere decir que nosotros no tenemos la fe que ellos tenían. Hoy en día, hermanos, no vivimos en la misma época que vivieron los profetas, o vivió Samuel, o vivió David, o vivió Moisés. No vivimos bajo las mismas circunstancias que ellos vivieron. No tenemos los mismos desafíos, no tenemos las mismas necesidades que muchos de ellos tuvieron. No vamos a salir corriendo nosotros a buscar un león para cerrarle la boca, para decir, miren la fe que yo tengo. No vamos a echar en fuga a un ejército extranjero. Las circunstancias nuestras son otras totalmente diferentes a la que particularmente ellos experimentaron. Pero aún así, yo estoy convencido de que hay cosas grandes que el Señor espera que nosotros hagamos por medio de la fe. Sí las hay. Algo que el Señor quiere que todos nosotros hagamos, además de venir a los servicios de la iglesia cada día de reunión, que a veces pensamos que pues ya cumplí, ya es todo. Pero hay cosas más que el Señor espera, hay cosas grandes. Y una de ellas, por ejemplo, es que el Señor espera que seamos maestros de su palabra. Sí, hermanos, amigos. Quien piense que esto no es una obra grande, está equivocado. Y repito, vivimos en otras circunstancias y vivimos en otra época. No somos perseguidos, tenemos libertades que ellos no tenían. Pero una cosa grande que el Señor espera que hagamos es que seamos maestros y maestras de la palabra de Dios. En esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, y noten ustedes cómo esta carta fue escrita para ayudar a los hermanos en muchos aspectos en los cuales ellos estaban deficientes y había aún el riesgo de que ellos volvieran atrás y volvieran al judaísmo y dejaran su vida cristiana. Pero hay detalles que podemos notar que ellos estaban fallando. Y uno era este. Dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros. Se esperaba que ellos, los hermanos, los cristianos, hebreos, hicieran este trabajo. Y dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Algo que se podía ayudar a corregir con el ejemplo de todos esos hombres y mujeres de fe era precisamente este aspecto. Hay obras importantes que Dios espera que nosotros, la iglesia y los que la conformamos, hagamos. Y se les dice a ellos, ustedes necesitan ya estar enseñando la palabra de Dios a otros. Y no lo están haciendo. Hermanos, todos los cristianos, todos, sin excepción, debemos esforzarnos por ser maestros de la palabra de Dios. Y una forma en la cual debemos de comenzar es por nuestras propias familias. ¿Sí? La responsabilidad de enseñar a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes que Dios nos ha dado, recae principalmente sobre nosotros los padres. Si alguien conoce a todos estos niños, somos particularmente los que los tenemos en casa, los que los vemos todos los días. Conocemos sus fortalezas, conocemos sus debilidades, conocemos su carácter, conocemos sus deficiencias, conocemos qué tanto saben o no de la palabra de Dios,
podemos darnos cuenta de sus aficiones, de sus gustos, sus preferencias. Podemos saber, hermanos, con exactitud todo de ellos y en qué necesitan mejorar, en qué están deficientes. Si alguien conoce muy bien a Mariana, es mi esposa y yo, y necesitamos estar trabajando con ella día con día, enseñándole, corrigiéndole, instruyéndole, y así cada uno de ustedes. Yo conozco a sus hijos y sí conozco un poco de ellos, pero particularmente ustedes son los que saben más. Y tenemos, hermanos, que hacer este trabajo que el Señor ha encomendado a nosotros, los padres y madres, de enseñar a nuestras familias. Y esto, hermanos, es una gran obra. No podemos menospreciar, subestimar como cualquier cosa. No. Tenemos que darle la seriedad de vida, dedicar tiempo, esfuerzo y estar muy al pendiente de la situación de nuestros propios hijos. Si hay alguna cosita que nosotros como padres maduros, con conocimiento de la palabra de Dios, con más experiencia vemos, en la cual ellos están saliendo de lo que es lo normal, rápido trabajar con ellos para corregirles. Sabemos cómo motivarlos. Sabemos las cosas que les entristecen también. Y tenemos que estar día tras día, hermanos, no quitando el dedo del renglón en cuestión de criar de la mejor manera a nuestros hijos, enseñándoles principalmente la palabra de Dios y formando convicción en sus corazones. También, hermanos, podemos ser maestros de otros que no sean nuestros hijos. Por supuesto que sí. Timoteo, por ejemplo, es un claro ejemplo. Él no era hijo en la carne del apóstol Pablo, pero Pablo, podemos decir, fue su mentor, fue su maestro, le instruyó, le ayudó grandemente en su vida cristiana. Claro está, Loida y Eunice fueron sus maestras desde la niñez, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Pero Pablo le instruyó también cuando ya Timoteo fue joven. Y Timoteo posteriormente hizo lo mismo con otros hermanos, instruyéndoles también. Y ellos tenían que instruir a otros. Y por supuesto que sí. Y es una excelente obra, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos también por enseñar a otros, además de nuestras propias familias. Mi punto es que no debemos actuar como si esto fuera demasiado trabajo, demasiado pedir. Como si fuera, hermanos, algo que nosotros no somos capaces de hacer. Sí podemos. Pablo, cuando escribe a Tito, le dice que le dijera a las hermanas ancianas, ¿verdad?, que enseñaran a las más jóvenes. Por supuesto que sí podemos hacerlo. Sí. No debemos decir, ay, no, qué flojera, qué trabajo tan pesado. No. Sí, se requiere constancia, se requiere esfuerzo, dedicación, pero vale la pena. Y otra vez, ¿somos o no somos hombres de fe, mujeres de fe? ¿No vivimos por fe? ¿Por la fe no hicieron grandes proezas estos hombres que se mencionan aquí en Hebreos 11? Sí lo hicieron. ¿Qué grandes proezas vamos a hacer nosotros? Repito, está bien, venimos y ya cumplimos el día domingo. ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Dónde están esas hazañas? ¿Dónde están esas obras, esos trabajos que Dios quiere que hagamos? ¿De qué manera los vamos a hacer? Así que no debemos actuar de esta manera desinteresada o perezosa o negligente, ¿no? Si somos hombres y mujeres de fe, hay 1000 maneras de hacer esta obra maravillosa. Simplemente hay que ponernos esa meta. Tal vez sea un desafío para mí, tal vez nunca lo he hecho, pero tengo que esforzarme, tengo que prepararme, tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que dedicar tiempo, tengo que habituarme en mis conversaciones a hablar de temas bíblicos y siempre tratar de buscar oportunidades para enseñar también a otros.
Hermanos, cuando esto hacemos, definitivamente podemos decir, yo ando por fe, yo vivo por fe, y yo estoy haciendo una obra que yo sé que no es fácil, no es sencilla, pero que el Señor quiere que yo haga, y yo voy a hacerla y me voy a esforzar a mi capacidad, pero lo voy a hacer. Todos nosotros, hermanos, debemos tener esto en nuestra mente. Debemos predicar el evangelio a los perdidos. Todos, absolutamente, estamos llamados a ser predicadores, tanto hombres como mujeres. Cada uno de los que componemos la iglesia local aquí tenemos que hacer esta obra. Podemos hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos, podemos hablar del evangelio en el trabajo, en el vecindario, en la escuela y a toda persona. Y debemos de hacerlo. Nuestro deber, hermanos, simplemente es hablarles de Cristo. A veces nos desanimamos y pensamos, no me escuchan, ellos no quieren saber. Ok, bueno, usted simplemente cumpla y hábleles. Si hay alguna oportunidad de que usted les enseñe, les hable de Cristo, les hable del evangelio, hágalo. Ya será cuestión de ellos cómo acepten o no el mensaje, si se interesen o no. Pero usted, cuando tenga oportunidad, haga lo que le corresponde. Porque somos llamados por el Señor para esta obra. Así que mostramos gran fe en el Señor cuando estamos dispuestos a hacer este trabajo. El Señor, hermanos, también quiere que nosotros seamos activos en toda buena obra. Siempre hay oportunidad para ser de ayuda y de bendición para otros. En la iglesia hay muchas oportunidades para trabajar, para servir. Y el Señor espera que seamos activos. El simple hecho, por ejemplo, de animar a nuestros visitantes. Frecuentemente hay personas que vienen a los servicios de la iglesia. ¿Cómo los estimula usted a seguir asistiendo? A obedecer el evangelio, a que sigan interesados en aprender. Sí, el interesarnos en acercarnos a ellos, saludarnos, que ellos puedan tener esa confianza con nosotros, el darles una palabra de ánimo, de estímulo, el ofrecer nuestra ayuda en cuanto al estudio de la palabra, eso es algo que podemos hacerlo todos. Y hay que hacerlo. Buscar a los cristianos que son más débiles y se puede dar uno cuenta. Hermanos muy alejados en cuestión de la iglesia, de las reuniones, de las actividades que frecuentemente están faltando y lo podemos ver. Bueno, el Señor quiere que seamos activos en ese aspecto también. Dar aliento a los que están pasando por dificultades en su vida, por problemas de salud, enfermedades. Hermanos, todo esto es una gran obra porque el Señor quiere que lo hagamos. No podemos vivir nuestro cristianismo simplemente a la deriva. La fe bíblica, hermanos, es una fe que actúa de una u otra manera, pero actúa en términos prácticos. Y hay que estarlo haciendo constantemente. Andar por fe, hermanos, implica hacer grandes proezas. Y a lo mejor no son comparables con las que estos hombres llegaron a hacer, pero para Dios son cosas muy importantes. Y nosotros debemos de verlo de la misma manera y tenemos que actuar de la misma forma que ellos lo hicieron. ¿Por qué no pensar, hermanos, también en ser un día anciano, en ser diácono, en ser evangelista de una iglesia local? ¿Sabe que hay tantas congregaciones que no tienen esta organización? Porque muchas veces los hermanos no se preparan, porque a veces no maduran como debieran de madurar, porque no les interesa, no tienen ese deseo. Y son cosas que hacen tanta falta en las iglesias locales. ¿Por qué no pensar, yo un día pudiera servir en la iglesia de esta manera? ¿Por qué no pensar en ayudar tal vez a una congregación a corregir deficiencias y a organizarse bíblicamente? Tal vez pudiéramos hacerlo. ¿Por qué no pensar en levantar una obra en algún lugar donde se necesite? ¿Por qué no? Hermanos,
tener una fe como la de estos hombres implica hacer grandes proezas. Y hay muchas cosas que son necesarias en nuestro tiempo, en nuestra época, en estas circunstancias en las cuales vivimos, y que, ¿por qué no?, pensar en que nosotros podemos hacerlo. Que no se nos olvide, mis hermanos, la fe puede hacer grandes proezas. Y todos estos héroes de la fe hicieron de una u otra manera grandes cosas, porque creyeron en Dios, porque confiaron en Él. Y simplemente hicieron uso de lo que Dios les dio. Sus talentos, sus habilidades, lo que ellos podían hacer, hicieron grandes cosas para el Señor. Pero también por la fe podemos soportarlo todo, de acuerdo a lo que explica en este compendio, en la parte final del capítulo 11, el escritor a los Hebreos. Dice el versículo 35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por la fe, ellos llegaron a sufrir todas estas cosas. Hermanos, ahora note cómo el escritor de esta carta comienza a hablar de los sacrificios que muchos por la fe llegaron a soportar. Aún, hermanos, por lo que podemos ver aquí, torturas y muertes horribles. Apedreados, aserrados. Wow. Por la fe estuvieron dispuestos a soportarlo todo. Podemos usar, hermanos, el mismo paralelismo en relación con las obras. Cuando no hay fe, no hay sacrificio alguno que queramos hacer. No. Si Dios me quiere así como soy, está bien, y si no, pues ni modo. Yo no voy a sacrificarme. No hay fe. Y cuando la fe es pequeña, los sacrificios van a ser muy pequeñitos. A lo mejor esto sí estoy dispuesto a sacrificarlo, nada más. Que no me pida Dios algo más grande, porque no, ahí ya no. Pero hermanos, cuando la fe es grande, los sacrificios pueden ser muy grandes también. Y estos hombres y mujeres nos demuestran que al hacer estos sacrificios, uno vive por fe. ¿A qué estaremos dispuestos a renunciar o a sacrificarnos por el Señor y su reino? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por el Señor? Por su vida espiritual, por agradarle, por llevar a cabo su voluntad. ¿Hasta dónde usted estaría dispuesto a llegar por el Señor? ¿Cómo es su fe, hermano, hermana? En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Al hablar de cuerpos, el apóstol Pablo habla de nuestra consagración personal. Nuestros cuerpos significan nuestros miembros y por consecuencia hace referencia a nuestra vida entera. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo. Nuestra vida entera debe estar puesta delante del altar de Dios. Y es lo que nosotros debemos estar siempre pensando: mi vida entera yo estoy dispuesta a darla por el Señor. Lamentablemente a veces, y digo esto con tristeza, en vez de sacrificarnos a nosotros mismos,
preferimos sacrificar a Dios. No, yo no me voy a limitar. Yo no. Mejor que se aguante Dios, ¿verdad? Él que sufra, yo no. Yo no. En un dado caso, por ejemplo, ¿sacrificaríamos nuestro trabajo por el Señor? Si nuestro trabajo está siendo un estorbo para nosotros en nuestra vida cristiana, ¿estaremos dispuestos de hacer un sacrificio de dejar ese trabajo para buscar otro donde no tengamos ese estorbo? A veces hay quienes dicen, no, yo no. El Señor sabe. Yo no puedo participar en las actividades de la iglesia, yo no puedo asistir a las reuniones de la iglesia, yo no puedo hacer muchas cosas porque yo tengo que trabajar. Sí, yo sé que la Biblia dice, el Señor quiere, pero I'm sorry, lo siento, no puedo. Sí puede, claro que sí puede. ¿Cuál es el problema? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar dinero por el Señor? Es que ahí me pagan muy bien. Es que ahí me garantizan 60 horas a la semana. Y no sé si en otra parte vaya a encontrar ese salario y esas mismas horas. No, yo no estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Sacrificaríamos comodidades por el Señor? ¿Sacrificaríamos nuestro nivel de vida por el Señor? Si fuera necesario, ¿sacrificaríamos nuestra vida misma por el Señor? Cuando vivimos por fe, hermanos, estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por Él, como estos hombres y mujeres lo hicieron. Hermanos, siempre que estemos en una disyuntiva entre alguna cosa material y nuestro servicio a Dios, actuemos con fe. Actuemos con fe y escojamos a Dios. Puede ser, hermanos, que por causa de esta decisión que vamos a tomar, tal vez tengamos ahora menos dinero, menos comodidades, pero vamos a tener más oportunidades para hacer otras cosas, para guiar mejor a nuestra familia, para dedicar un poco más de tiempo a nuestros hijos, para criarlos de una mejor manera. Vamos a tener un poco más de tiempo, hermanos, para ser más constantes en las cosas de Dios, en las reuniones de la iglesia, de servir más en forma práctica en la iglesia, de estar más activo en toda buena obra. Y si es así, hermanos, el cambio, pues vale la pena. Definitivamente habrá valido la pena y podemos estar seguros de que Dios va a premiar nuestra fe. Gracias a Dios, hermanos, gozamos de libertades. Nosotros no somos perseguidos, no nos buscan para matarnos, no tenemos que escondernos en las catacumbas de la tierra. No nos van a quemar, no nos van a azotar, no nos van a apedrear, no nos van a cerrar por causa de nuestra fe. Y si esas cosas no van a pasar, mis hermanos, yo digo, por lo menos en las cosas de este mundo que a veces se interponen en nosotros, entre nosotros y Dios, debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Él. Al menos de esa forma. Pero para eso, repito, se requiere fe. Otra cosa, hermanos, así rápidamente que podemos ver en este compendio, en la parte final de este capítulo 11, es que por la fe aguardamos la recompensa. En Hebreos 11 dice el verso 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sorprendentemente, a pesar de su buen testimonio por medio de la fe, a pesar de todas esas proezas que ellos llegaron a hacer y de todos esos grandes sacrificios que estuvieron dispuestos a sufrir, hubo algunas cosas que ellos no recibieron. No recibieron, dice aquí, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Cuál es esa promesa que ellos no recibieron?
Basado en el contexto, hermanos, lo más seguro es que se refiere a la bendición que Dios prometió enviar a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Esa bendición, hermanos, se cumplió en Cristo Jesús. Específicamente la salvación que Él ofreció a todos los hombres por medio de su muerte en la cruz. Aunque estas personas de fe pudieron haber recibido ciertas promesas que Dios les hizo, ellos nunca vieron al Cristo que cumplió la bendición sobre todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Dios, hermanos, proveyó algo mejor para nosotros a diferencia de ellos. Para que ellos, dice la Escritura, no fueron perfeccionados aparte de nosotros. No había, hermanos, un plan de salvación específico para ellos y otro para nosotros en lo particular. No. Íbamos a ser justificados y salvos de la misma manera. Ellos vivieron por fe, por supuesto que sí. Pero esa salvación que Dios iba a enviar al mundo a través de Cristo Jesús, ellos no la vieron cumplida todavía. No. Murieron sin ver esa realidad presente. Nosotros tenemos la salvación por medio de Cristo, tenemos el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento, tenemos todos los beneficios que acompañan este mensaje. En ese sentido, Dios proveyó algo mejor para nosotros, algo que ellos no tuvieron. A través de Cristo, ellos y nosotros seremos perfeccionados juntos si mantenemos también nosotros el tipo de fe que ellos mostraron. Ellos vivieron por fe. Ellos que están descansando. Ellos aguardaban la venida de Cristo Jesús. Vino Cristo Jesús a este mundo, cumplió con su ministerio, su propósito, su muerte en la cruz, asciende al cielo. Ahora el Señor ha prometido que Él va a volver y cuando Él vuelva, hermanos, todos vamos a ser juzgados. Los muertos van a resucitar, el Hades entregará a sus muertos y entonces sí, todos juntos estaremos para siempre con el Señor. El mismo sacrificio que nos perfecciona ahora es el que perfeccionó a ellos también. Ellos necesitaban también del sacrificio de Cristo Jesús para tener los mismos beneficios que nosotros tenemos. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, note usted, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todas esas transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto, ahí estaban. Pero era necesario, hermanos, la muerte de Cristo Jesús. Él es el mediador de un mejor pacto. Y a través de su sacrificio, esas transgresiones, hermanos, iban a ser justificadas para todos aquellos que vivieron por fe. Y de esa manera pudieran recibir también la promesa de la herencia eterna. Y un día, hermanos, todos juntos al mismo tiempo estaremos para siempre con el Señor. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dijo el Señor, de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y a ustedes también los van a perseguir y los van a matar. Pero dice aquí el apóstol Juan, en esto que él ve, se les dijo, descansen. Todavía descansen un tiempo más, hasta que sea el tiempo. Y eso es, hermanos. Todos los que murieron, ¿verdad?
vivieron por fe y murieron, no vieron esta promesa cumplida de Cristo Jesús. Están descansando, sí. Están descansando. Pero cuando sea el tiempo y cuando el Señor decida que ya va a ser el fin, entonces, hermanos, todos vamos a ver cumplida la promesa de la vida eterna en el cielo con el Señor. Ellos, los que vivieron bajo el antiguo pacto, y nosotros, los que ahora estamos bajo el nuevo. Así que, hermanos, todo lo que por fe hagamos ahora, que no sea para recibir tal vez elogios o aplausos en esta vida. No es lo que buscamos. No buscamos reconocimiento, no buscamos recompensas aquí en esta tierra, sino más bien las promesas de Cristo Jesús. Esas promesas que ahora tenemos y que también en un futuro el Señor nos concederá. Si ellos por la fe pudieron hacer esas cosas sin recibir lo prometido, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que podemos ver que esas cosas que a ellos se les anunciaron, nosotros podemos saber que ya fueron cumplidas. Cristo ya vino, ya murió. Ya está la garantía, hermanos, de nuestra salvación. Todos nosotros, por medio de la fe, podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Y un día podemos tener la confianza, la certeza de que estaremos para siempre con el Señor, juntamente con todos estos héroes que la Escritura menciona. ¿Podemos vivir por fe? Es posible vivir por fe. Es posible, mis hermanos. Y ese es mi deseo y mi oración, que nos esforcemos en esta vida para vivir como ellos vivieron, hacer grandes cosas por el Señor, estar dispuestos a sufrir y vivir pensando, hermanos, en la promesa de la vida eterna que un día el Señor cumplirá para todos los que anden por fe. Gracias por su atención a este mensaje. Tenemos el plan de salvación en pantalla para aquellos que no han obedecido el Evangelio. La invitación está en pie. Confiese su fe en Jesucristo, sea bautizado para perdón de sus pecados y comience una nueva vida, una vida de fe en el Señor. Gracias por su atención. Estemos de pie para cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado, el himno número 114.